Hola mis amigos. Espero que anden bien. Los saluda Josecito, viva la patria. Como siempre las fuentes están en la descripción del video. Les traigo extractos de cartas que envió el teniente de navío británico David Tinker a su mujer Christine, a sus padres y amigos durante la guerra, donde relata su visión desde su posición en el buque HMS Glamorgan. Vamos a escucharlo. Escribe David Tinker. 2 de abril de 1982. Una muy breve para decirles que hoy tuvimos la noticia de que saldremos hacia las Islas Malvinas para aplastar a los argentinos. Es una buena diversión, y muy al estilo de Thatcher esto de salir a defender las pocas colonias que nos quedan con una demostración de fuerza. A Mike Rowlands. Recibida el 15 de abril de 1982 en algún lugar fuera de Inglaterra, mis profundas disculpas en nombre de los argentinos. Yo sé cuánto estarás deseando oír a Joe Bilton. También a mí me gustaría mucho más estar en Chatham que aquí. Todo el mundo trata de adivinar cuándo volveremos, y supongo que el jefe de personal armará las piezas a partir de ahí. No creo que convenga alejarse de él por el momento. Si te sirve de consuelo, no espero mucho tu ayuda cuando vuelva. Si me dejas unas cuantas notas garabateadas sobre el escritorio antes de desaparecer a gran velocidad de nudos, será suficiente. Te veré cuando te vea. 7 de abril de 1982. A Christine. Esta es, en realidad, la última carta que te enviaré por un tiempo, hasta que Chile empiece a despachar nuestra correspondencia. Pero cuando eso ocurra, estará naturalmente censurada, y aunque solo se trate del capellán, el doctor o el dentista, no son personas que deben leer las cosas personales que te escriba. Te quiero mucho, por cierto, y espero que no te preocupes demasiado por todo esto. Es mucho más fácil para mí, que estoy aquí, porque todos estamos muy entusiasmados. Pero sé cómo me sentiría si fueras tú quien se hallase lejos. Quédate tranquila, porque aunque ocurriera lo peor que los hundieran, estoy en uno de los mejores lugares del buque. En todo momento deberé estar en el hangar o en la cubierta de vuelo. Tenemos agua en exceso y nos estamos aprovisionando de chocolate y galletas, que llevamos en las bolsas de las máscaras antigas. Si esto no se arregla antes de que lleguemos allá, dormiremos en catres de campaña en el hangar, desde donde podemos salir corriendo y estar afuera en 5 segundos. En todo momento usamos ropa muy gruesa y tenemos trajes plásticos que nos tapan completamente, como una gran bolsa, para saltar al agua. Las balsas salvavidas son también muy buenas, con agua, radios, etc. Te digo todo esto para que sepas que, en la cubierta de vuelo, estamos en la mejor posición posible para sobrevivir. Estoy seguro, de todas maneras, de que no llegaremos a eso. Los argentinos deben de estar asustados al ver que se les acerca una flota de semejante tamaño. 14 de abril. A Christine. Debo admitir que es un problema qué hacer con respecto al departamento. Tu idea es tan buena como la mía en cuanto a la fecha en que volveremos. Sospecho que llegarán a un arreglo para este fin de semana, pero el Sunday Mirror publicó un plan de batalla bastante bueno, según el cual nosotros atacábamos las Georgias del Sur con el Glamorgan, que aparecía al fondo, fuera del alcance de sus aviones. En otras palabras, nosotros podemos golpearlos pero ellos no pueden golpearnos a nosotros. Un buen plan. Eso me ha hecho sentir en batalla. Y, de no saber nada sobre los argentinos hace 15 días. Ahora sabemos mucho. Pero me pregunto si los hombres de la prensa tendrán idea de cuán invalorable ha sido su ayuda. En lo que se refiere al buque, hemos estado derivando de un lado a otro frente a Ascensión desde hace algunos días. Ahora vamos a reunirnos con el grupo del Hermes, a donde se instalará el Estado Mayor, y yo podré volver a mi camarote y dejar la cueva donde he estado durmiendo. Aunque no puedo negarte que tiene sus ventajas. Creo que no había vuelto a ver una revista pornográfica desde que estuve en la cueva del Hermes. Ya no estamos preocupados por la censura de la correspondencia. 17 de abril, Isla de Ascensión a Christine. Esperemos que, cuando leas esto, los argies hayan llegado a un acuerdo, o que hayamos viajado a las Georgias del Sur, ¿quién sabe? Hay todavía 3.600 kilómetros entre nosotros y ellos. 18 de abril. Esta mañana tuvimos un poco de emoción, con un submarino ruso en ascensión. Uno de nuestros petroleros vio su periscopio y desde entonces hemos estado jugando al gato y el ratón. No hay por qué preocuparse, mientras tengamos petroleros con nosotros podremos avistar a los submarinos argentinos. Ya en las Malvinas. 3 de mayo de 1982. A Christine. Las batallas navales han tenido buenos resultados. Los argentinos perdieron un crucero, un submarino y 2 lanchas patrulleras. Los Harriers están demostrando ser muy buenos. Detienen a los aviones argentinos a más de 100 kilómetros de distancia.
Para el Glamorgan, la guerra empezó el 1 de mayo, una fecha que no olvidaré, cuando la fuerza principal se acercó a las Malvinas. Nosotros fuimos adelante para cañonear el aeropuerto, los infantes de marina, bastante expuestos sobre la cubierta de señales, atados a los cañones Herlicon, les gritaban a los Mirage que pasaban. Vengan, insectos, déjenme agarrarlos. Los argentinos dijeron que nos habían averiado, pero eso fue porque conectamos nuestras turbinas de gas como una salida y salió una enorme columna de humo. En realidad, no nos tocaron. El resultado fue que no volveremos a cañonear durante el día, sino solamente de noche, cuando sus aviones no pueden volar por diversos problemas de navegación. Es más seguro hacerlo entonces. No tienen otra cosa que obuses, con los que no pueden dispararnos mientras vamos de un lado a otro. No te preocupes por nosotros. Estamos todos con buen ánimo, bromeando y riendo. El humor de los marineros se mantiene en buen nivel. Pienso en ti con frecuencia, y creo que te resultarían muy graciosas muchas de sus historias. Cuanto más tiempo pasa desde la fecha en que algo sucede, más complicados son los detalles. 5-6 de mayo. A Christine. Después del hundimiento del HMS Sheffield, el 4 de mayo, todos los miembros de la dotación del Glamorgan fueron autorizados a enviar a sus hogares un telegrama, utilizando el servicio Modmail FamilyGram, y dirigido a su pariente más próximo para tranquilizarlo. A Julián Salmón. Muchas gracias por escribirme, Julián, con tu maravilloso mensaje de paz. Como puedes imaginarte, hay muy poco de eso aquí, y lo he recibido con gusto. Vivimos en un ambiente de tensión. No dormimos, solo cabeceamos, listos con nuestros equipos, esperando que la cometa de posiciones de combate nos anuncie otro ataque aéreo. El cuadro que están describiendo Not y sus compinches es falso. La Fuerza Aérea Argentina tiene los aviones de combate y los misiles más modernos, algo que nosotros, simplemente, no tenemos. Esperamos ansiosamente las noches, en que sus aviones no pueden atacarnos, y en este momento estamos gozando en medio de una niebla que nos oculta. Quisiera que los políticos tuvieran un poco de cordura y detuvieran la guerra. Lo que está ocurriendo es bárbaro y totalmente innecesario. Es repugnante que dos países cristianos y humanitarios, al menos uno, tengan que recurrir a esto, y todo por alguna razón subalterna. Es la acción británica la que está causando concretamente la guerra. Los argentinos, simplemente, se limitan a responder en la misma forma. Espero que el gobierno caiga pronto con un voto de falta de confianza, o que recupere la cordura y llegue a un acuerdo para el cese del fuego. Las otras medidas que se están tomando, presión mundial y sanciones económicas, son suficientes para resolver una disputa por una roca con población de aldea. Es solo un problema de cuál bandera flamea. 8 de mayo. ¿Qué novedades por aquí? Nos ponemos un poco nerviosos cuando creemos que las rocas y las nubes son buques y aviones enemigos, y los Harriers tienen su mayúscula sorpresa cuando no encuentran naval desde el Sheffield. La fuerza de tareas se ha alejado de las islas, hasta el límite de la zona de exclusión, y a menudo aún más lejos. Estamos fuera del alcance de los aviones enemigos. Hay más de 1000 kilómetros desde sus bases hasta aquí, de modo que el combustible no es suficiente. Tampoco pueden operar de noche, y por suerte las noches son más largas cada día. Además, las noticias del Sheffield son reconfortantes, difícilmente podrían llamarse buenas, en cuanto a que sobrevivió el 90% de la dotación, después de un ataque del que se pensó previamente que podría haber hecho mucho más daño. A los argentinos solamente les quedan 2 de esos misiles. Dispararon 2 contra el Sheffield y 1 erró. 14 de mayo. A Christine. Lo triste de todo esto es que nadie ignora la absoluta hipocresía del gobierno, que nunca pondrá en las islas fuerzas suficientes para defenderlas cuando todo haya terminado, y solo está haciendo la guerra por su propia supervivencia política. Temo que las noticias para terminar la carta no son muy alegres. Ahora estamos tomando más precauciones para la seguridad de nuestro buque, manteniéndonos lejos mientras hay buen tiempo y luz de día, en que los argentinos pueden volar, y operando solamente de noche o con mal tiempo, cuando ellos no pueden hacerlo. Por lo menos, con todos los buques que están llegando, no deberíamos tardar mucho en volver. Ellos pueden hacer más tarde la limpieza final. 22 de mayo. Recibida el 10 de junio. Me alegra saber que piensas así con respecto a Thatcher y la guerra, tal como he pensado yo desde que empezó este asunto. A veces me pregunto si soy decididamente excéntrico al oponerme con toda mi alma a esta matanza que está ocurriendo por una bandera. La Marina pensó que nosotros somos británicos y ellos los argentinos unos atrasados, y que esa diferencia sería suficiente. Así nos lo dijo el almirante por la televisión de la Fuerza de Tareas.
Por consiguiente, no tenemos forma de detectar los ataques a baja altura más allá de los 40 kilómetros, y así fue como hundieron al Sheffield. En una grandilocuente declaración, después de la pérdida del Sheffield, Nott dijo que enviarían a las Malvinas aviones Nimrod de advertencia temprana, y más fragatas tipo 22 equipadas con Seaón, que pueden destruir a los Exocet, para contrarrestar esta situación. Todas mentiras. Hay solamente una más de las fragatas tipo 22 y los Nimrod no han resido. Aunque les instalaran el sistema de reabastecimiento de combustible en vuelo, sería una tarea muy difícil para ellos. La única forma en que podemos evitar esos misiles es mantenernos fuera del alcance, que es lo que hemos tenido que hacer. Aparte del fiasco militar, el aspecto político es aún más vergonzoso. En caso de que Gran Bretaña reconquiste las Falklands, Malvinas, siempre tendríamos que hablar con los argentinos y llegar a alguna clase de arreglo. Entonces, ¿por qué no arreglar antes de que la guerra haya devastado la isla? Además, si Gran Bretaña va a convertir a las Malvinas en una isla guarnición en directa contravención del Tratado Antártico, quedará en evidencia la total hipocresía del gobierno británico, que tenía intenciones de dejar las islas completamente indefensas y retirar a los isleños la ciudadanía británica. Supongo que Thatcher tendrá que permitirles que sean nuevamente británicos, y si lo hace, les daremos dinero para su desarrollo, un adecuado servicio sanitario británico, etc. La guarnición solamente, con viviendas para casados, cantinas, hospital, cuarteles, base aérea, base naval, instalaciones para talleres, etc., sumará un total de, digamos, 3.000 personas como mínimo, incluyendo dependientes, que deberán sustraerse a la NATO, y aumentará los gastos de defensa cuando la Marina Real tiene que reducirse en un tercio. O, tal vez, después de toda esta publicidad no habrá reducciones para la Marina, pero deberán incrementarse los gastos de defensa en, digamos, un tercio. Las Fuerzas Armadas tendrán un pesado lastre alrededor del cuello. La gente no querrá ir allá, ya odian bastante ir a Escocia, y los suboficiales y voluntarios abandonarán simplemente las Fuerzas Armadas. Todo el asunto es un disparate absoluto. He leído que la Argentina estaba dispuesta a aceptar un acuerdo que significaba el reconocimiento de la soberanía argentina y una aceptación de administración y formas de vida británicas. Esos términos, para mí, serían justos y evitarían el derramamiento de sangre. Ahora que la guerra ha comenzado, ninguna de las partes puede ceder hasta que la otra quede exhausta. Esta no es una guerra entre países civilizados. No estamos luchando por una buena razón, comercio, supervivencia, estatus de nación líder, etc., sino por un principio entre dos dictaduras. Para Gran Bretaña significa un peligroso estado de cosas el hecho de que el primer ministro pueda ordenar a las Fuerzas Armadas que vayan a la guerra sin siquiera consultar al Parlamento. Si ese es el caso, es hora de que las Fuerzas Armadas queden reducidas como para que sea imposible usarlas para otra cosa que no sea la defensa de Gran Bretaña. Yo solo espero que las Falklands, Malvinas, no se conviertan en nuestro Vietnam, pero mientras este gobierno esté en el poder lo serán Thatcher y nuestro almirante, él, de manera más comprensible, parecen no tener remordimientos en mínima medida por las bajas, la conmoción inicial por el Sheffield ya ha pasado y ahora se las acepta con naturalidad, ayer 20 en un helicóptero y 20 en la Ardent. Y no terminarán hasta que una de las partes se rinda. No he contado mucho sobre la guerra y nuestra participación en mis cartas para ti y Elizabeth y para Christine, porque he querido evitarles inquietudes y preocupaciones mayores, además de las que ya deben de tener, especialmente cuando llegan noticias que son horribles. Sin embargo, lo haré contigo. Todavía no podemos creer que estemos en guerra, ni siquiera en medio de ella, y cuando he dormido bien durante la noche despierto sin recordar la guerra por un buen rato. La guerra es algo que simplemente sucede. Cañoneamos las posiciones de las costas y recibimos ataques de los aviones. Ambas cosas no nos gustan, y nos sentimos felices y relajados cuando cambiamos de rumbo, alejándonos de la acción, a 29 nudos. En una de esas corridas, a unos 200 kilómetros, después de la incursión a la isla Pebble, Isla Borbón, donde nuestros comandos y cañones destruyeron aviones en tierra, 14 de mayo, consumimos 150.000 litros de combustible. 10 litros cada 13 metros. Siempre podemos confiar en los maquinistas para que nos saquen tan rápido como sea posible. ¿Qué importa el gasto de combustible? Ayer fue el día de los desembarcos, y 5 buques sufrieron daños muy graves, porque el almirante los hizo tomar posición en el medio de las dos islas y solo detectaban a los aviones atacantes a 2 o 3 kilómetros, unos 10 a 15 segundos de tiempo para reaccionar.
eran blancos detenidos para las oleadas de 4 aviones por vez que llegaban sobre ellos. Solo tenían tiempo para efectuar unos 4 disparos de cañones, en vez de usar los misiles Shakat para corta distancia, y así derribar uno o dos de los 4 aviones. De cualquier manera, todos los buques resultaron dañados. Estamos preparados para luchar en el mar cuando podemos captar a los aviones por lo menos con el Sea-Slug, nuestro sistema defensivo principal, con un alcance de 36 kilómetros. Pero acercarse a tierra, donde solo se pueden ver los aviones a unos 2000 metros es simplemente suicidio. Disparamos nuestros cañones contra el actopuerto de Stanley, puerto argentino, mientras nos encontrábamos dentro de la zona mimada a unos 4000 metros de la costa. Por supuesto nos atacaron 2 oleadas de 4 mirajes, que se acercaron demasiado antes de que pudiéramos verlos para dispararles con el Sea-Slug. Volaban demasiado bajo, desde nuestra pepa, para que pudiésemos poner en posición el Shakat o los cañones, los vimos a 2000 metros. Afortunadamente, ellos también tenían muchas cosas que hacer en esos 7 segundos, y estaban un poco nerviosos, de modo que no dieron en el blanco. Primero dispararon con los cañones, tiraron una bomba y dispararon un cohete, un avión a cada lado del buque, y uno para cada una de las fragatas. No fue muy ruidoso. Muchos zumbidos y algunos taca-taca. En la cubierta de vuelo, todos habíamos corrido al interior del hangar y estábamos acostados en el suelo. Teníamos los cascos metálicos puestos y los dedos en las orejas, de manera que no vimos nada, pero oímos todo. Primero, los gritos de aviones por el sistema de intercomunicadores. Explosiones cuando disparamos los chaff, nubes de tirillas plásticas que producen falsos ecos de radar para engañar y desviar a los misiles de los aviones, silbidos de los 16 cohetes chaff ya en el aire, luego, el taca-taca de los aviones, bang-bang de las bombas que explotaron junto a la popa levantando las hélices fuera del agua, creímos que nos habían dado, luego los silbidos de los cohetes que pasaban cerca de nosotros. Tan cerca que creímos que era nuestro propio Shakat que disparaba, a unos 6 metros de distancia. Un poco más de taca-taca nosotros y ellos, y 2 bangs de nuestros cañones cuando ellos ya se alejaban. Entonces pusimos rumbo hacia afuera de la zona de exclusión. Tal vez los pilotos se desviaron por las enormes banderas de combate que habíamos izado en cada mástil, somos tan tradicionalistas en los cruceros clase County, un buen toque nelsoniano. No creo que los otros buques lo sigan haciendo. Después de todo el esfuerzo que nos costó camuflarnos pintando todas nuestras partes blancas y las cromadas de color gris. Además, ese día habíamos tratado de operar 2 helicópteros desde nuestra cubierta de vuelo, donde solo cabe uno, e hicimos las cosas más asombrosas. Los lanzamos de costado, hacia atrás, etc. Cuando los lanzamos de costado, las ruedas apoyadas sobre la cubierta estaban a 30 centímetros del borde de cada lado. Como ves, un día que nos dejó exhaustos. Después de esto, decidieron que no era tan buena idea acercarse a la costa de día, y a partir de ese momento solo nos acercábamos de noche, cuando sus aviones no podían volar. Después de la pérdida del Sheffield, el Glamorgan se convirtió en el blanco para Exocet de turno. Colocado a unos 30 kilómetros al frente de la fuerza de tareas en dirección al enemigo. Las cosas se calmaron un poco en la segunda semana, cuando el almirante aprendió algunos otros nombres y se le ocurrió la idea de enviar un buque tipo 22, con Seawolf, 10 kilómetros de alcance, y un buque tipo 42, con Sea Dart, 70 kilómetros de alcance, a las cercanías de las costas, con luz de día, a cazar patos. Una buena idea, ya que el Seawolf puede matar cualquier cosa. Sin embargo, tuvieron que abandonarla cuando bombardearon la fragata Glasgow. Aunque la bomba no explotó, quedaron destruidos los sistemas eléctrico, de combustible y de aire, con lo que la nave quedó fuera de combate durante un tiempo, y la flota se vio reducida a un buque tipo 42 y nosotros, para defensa aérea. Por lo tanto, en la tercera semana tuvimos que actuar nosotros de nuevo, y empezamos a hacer incursiones y bombardeos de noche. Somos afortunados en poder rescatar a nuestros sobrevivientes y enviarlos de vuelta a Inglaterra, y nuestras condiciones de vida no son malas. Pero los ataques aéreos de estos rapidísimos jets que entran en vuelo bajo no son nada agradables. Lo que más nos apena es que no hay una causa para esta guerra y, si somos honestos, los argentinos son mucho más patriotas con respecto a las Malvinas que nosotros con las Falklands. 23 de mayo. Espero sinceramente que los soldados argentinos se rindan pronto. Ya han demostrado honorablemente su valentía, y no hay necesidad de prolongarlo. 26 de mayo. Para G. Jones.
En consecuencia, debe mantenernos fuera del alcance de sus aviones armados con Exocet, más de 200 kilómetros alejados de la cabeza de puente, y los Harriers consumen la mayor parte de su autonomía para ir y volver. Además, los argentinos han sido lo suficientemente locos como para mandar a sus pilotos en misiones suicidas sin regreso, así es como hundieron el Atlantic con Bellor. De tanto en tanto hay un pánico de locos cuando creemos que se está acercando un superetendard con un Exocet, y lanzamos el helicóptero. La primera vez que el Invencible lanzó su helicóptero, el piloto resultó ser el príncipe Andrés, que creía que esto era una gran diversión, pero supongo que el comandante del Invencible se puso blanco cuando supo lo que estaba ocurriendo, mientras se imaginaba la carta procedente del Palacio de Buckingham que llegaría en el próximo correo y que lo rebajaría al grado de capitán de fragata. Hasta aquí algunos extractos de cartas de Tinker, fueron más y más extensas. Para evitar los ataques aéreos argentinos, el cañoneo nocturno debía cesar a las 6, hora en que la nave se retiraría mar abierto. En la noche del 11 al 12 de junio, el Glamorgan realizó un nuevo cañoneo desde una posición muy próxima a tierra, a no más de 500 metros de la costa. A las 6 como en oportunidades anteriores, los cañones cesaron el fuego y el buque se dispuso a alejarse hacia el mar abierto. Los argentinos habían montado un misil Exocet sobre un camión y eligieron ese momento para dispararlo. Desde el buque lo vieron cuando se aproximaba y para defenderse dispararon uno de sus propios misiles antimisil, pero falló en su propósito de causar la explosión del Exocet atacante y solamente logró desviarlo un poco, de manera que, en vez de producirse el impacto cerca de la línea de flotación del Glamorgan, lo que hubiera causado su hundimiento, el misil dio de lleno en la cubierta de vuelo antes de explotar hacia abajo afectando la cocina. David Tinker y los hombres que se encontraban en la cubierta de vuelo resultaron muertos en el acto. Los que se hallaban en la cocina quedaron mortalmente heridos. Desde el Invencible llegaron helicópteros para trasladarlos al portaaviones, que contaba con mejores instalaciones y servicios quirúrgicos. Pero de todos los heridos solamente uno logró sobrevivir. El Glamorgan se internó en el océano y, en el atardecer de ese mismo día, se efectuó la ceremonia fúnebre para los 13 hombres que habían perdido la vida. Siguiendo la tradicional costumbre naval, envueltos en mortajas que llevaban escritos mensajes de sus amigos y cubiertos con la enseña blanca, los depositaron en la cubierta de popa, mientras el resto de la dotación formaba más arriba, en la cubierta de vuelo. Después de una breve ceremonia religiosa, uno a uno fueron entregados a las profundidades del mar. 2 días después terminó la guerra en las Islas Malvinas. Eran las 18:30, aproximadamente. Del domingo 13 de junio de 1982 cuando sonó el teléfono. La voz de Christine dijo: tengo que darle una mala noticia. Ayer mataron a David. Yo no pude articular una sola palabra en respuesta. Caminé tambaleante y, con voz entrecortada, di la noticia a Elizabeth, mi esposa. Sin poderlo creer, aturdidos, nos quedamos sentados mirándonos fijamente, los ojos sin lágrimas. Las lágrimas empezaron a brotar antes del amanecer del día siguiente. Jonathan, nuestro hijo mayor, y Elena, su mujer, vinieron tan pronto como fue posible. Después de compartir el primer momento de dolor, empezamos a hablar de Dave. Les mostré sus cartas desde las Malvinas y especialmente la última, de las que había recibido hasta ese momento, escrita el 22 de mayo. Elena comentó: esa lo dice todo, y luego la gente debería conocer lo que dice esa carta. Bueno amigos, eso es todo. Los saluda Josecito, hasta pronto.